Sea esto dicho respecto al hombre interior, respecto a su libertad y respecto a la principal rectitud de la fe, la cual no tiene necesidad ni de leyes ni de buenas obras. Incluso son perjudiciales para ellas si alguien pretende ser justificado por medio de ellas. Pasemos ahora a la segunda parte, al hombre exterior. Pues aquí daremos una respuesta a todos aquellos que se ofenden ante la palabra de la fe. Ante lo que se ha dicho, ellos dicen, si la fe lo hace todo y se basta a sí misma para la rectitud, entonces ¿por qué se ordenan las buenas obras? Por lo tanto, nos quedaremos de brazos cruzados y no haremos obra alguna, conformándonos con la fe. Yo respondo, no es así, hombres impíos, no es así. Sin duda, ese sería el caso si fuéramos profunda y completamente interiores y espirituales. Eso no sucederá sino hasta el último día de la resurrección de los muertos. Mientras vivamos en la carne, no hacemos otra cosa más que empezar y progresar en aquello que se habrá de completar en la vida venidera. Debido a eso, el apóstol en Romanos 8 llama a lo que tenemos en esta vida las primicias del Espíritu. Pues en el futuro tendremos los diezmos y la plenitud del Espíritu. A esta parte se refiere lo que se ha mencionado anteriormente, que el cristiano es siervo de todos y está sujeto a todos. Porque en aquella parte en la que es libre, no hace obras, pero en aquella parte en la que es siervo, hace todas las obras. Veamos en qué sentido es esto así. Como he dicho, una persona interiormente es justificada con suficiente abundancia a través de la fe, conforme al Espíritu. Tiene todo lo que debe tener, excepto que es necesario que esta misma fe y riqueza aumenten día con día hasta la vida venidera. Aunque esto es cierto, sin embargo, permanece en esta vida mortal sobre la tierra, en la cual es necesario que gobierne su propio cuerpo y tenga tratos con las personas. Aquí es donde finalmente comienzan las obras. Aquí uno no debe quedarse de brazos cruzados. Aquí ciertamente uno debe cuidar de su cuerpo mediante ayunos, vigilias, labores y otras disciplinas habituales. Debe ser ejercitado y sometido al espíritu, de modo que el hombre exterior obedezca y se conforme al hombre interior y a la fe, y no se rebelen contra ella ni la impidan, como es su naturaleza si el hombre exterior no es refrenado. Porque el hombre interior se conforma a Dios y es creado a imagen de Dios a través de la fe, y se regocija y se deleita a causa de Cristo, en quien se le han conferido tan grandes bendiciones. Por lo tanto, solo tiene esta tarea ante sí, servir a Dios con alegría y libremente en un amor sin ataduras. Mientras hace esto, se encuentra con una voluntad contraria en su propia carne, la cual se esfuerza por servir al mundo y por buscar lo que es suyo. El espíritu de fe no puede ni quiere tolerar esta voluntad contraria. Emprende con alegre celo la tarea de refrenarla y reprimirla, como dice Pablo en Romanos 7, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, y en otro lugar. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, y en Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero es necesario que estas obras no se hagan con la idea de que a través de ellas alguien pueda ser justificado ante Dios, pues la fe, que por sí sola es rectitud ante Dios, no tolerará esta falsa noción. Estas obras deben hacerse únicamente con la idea de que el cuerpo pueda ser puesto en servidumbre y purificado de sus malos deseos, de modo que uno tenga en la mira únicamente la eliminación de los deseos. Porque cuando el alma ha sido limpiada a través de la fe y hecha para amar a Dios, quiere que todas las cosas sean purificadas de la misma manera, especialmente su propio cuerpo, para que todas las cosas puedan unirse a ella en amar y alabar a Dios. Así que un hombre, debido a que su propio cuerpo lo requiere, no puede quedarse de brazos cruzados. Él está obligado a hacer muchas buenas obras, para que pueda poner su cuerpo en servidumbre. Sin embargo, tampoco son estas obras la razón por la que es justificado ante Dios. Con un amor sin ataduras, las hace en obediencia a Dios, no atendiendo a otra cosa sino al beneplácito divino, al cual desea obedecer con la mayor sumisión en todas las cosas. Bajo este principio, cada uno puede instruirse fácilmente sobre en qué medida o discreción, como le llaman, debe disciplinar su propio cuerpo. Porque solo ayunará, se mantendrá en vigilia y trabajará tanto como considere suficiente para reprimir la lascivia y el deseo del cuerpo.
Pero aquellos que pretenden ser justificados por las obras no buscan la mortificación de los deseos, sino que se fijan únicamente en las obras mismas. Piensan que, con solo hacer la mayor cantidad y las más grandes obras posibles, todo estará bien con ellos y serán hechos justos, a veces incluso dañando el cerebro y destruyendo la naturaleza, o al menos dejándola inútil. Es una enorme locura e ignorancia de la vida y la fe cristiana es el querer ser justificado y salvado mediante las obras sin tener fe. Ahora bien, para que lo que hemos dicho se entienda más fácilmente, demostrémoslo con algunos ejemplos. Las obras de un cristiano, que es justificado y salvado por su fe gracias a la pura y libre misericordia de Dios, no deben considerarse de otra manera que como se habrían considerado las obras de Adán y Eva en el paraíso, y las de todos sus hijos, si no hubieran pecado. De ello se dice en Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Pero Adán había sido creado por Dios justo, íntegro y sin pecado, de modo que no tenía necesidad de ser justificado ni de volverse íntegro a través de su trabajo y su cuidado. Sino que, para que no estuviera ocioso, el Señor le dio la tarea de guardar y cultivar el paraíso. Estas habrían sido, de hecho, las obras más libres, realizadas únicamente por el divino beneplácito y no para obtener rectitud. Él ya poseía esa rectitud en su totalidad, la cual también habría sido innata en todos nosotros. Lo mismo ocurre con las obras de la persona que cree. A través de su fe, ha sido colocada de nuevo en el paraíso. Al ser creada de nuevo, no necesita de las obras para llegar a ser justa o para mantenerse justa, sino para no quedarse de brazos cruzados, y para ejercitar y preservar su propio cuerpo. Para ella, estas obras son del tipo más libre posible. Se hacen únicamente con miras al divino beneplácito, excepto que todavía no hemos sido creados de nuevo por completo en perfecta fe y amor. Estos deben aumentar, aunque no a través de las obras, sino a través de sí mismos. Otro ejemplo, cuando un obispo consagrado consagra una iglesia, confirma niños o realiza cualquier otra labor propia de su cargo, no se consagra como obispo por estas obras en sí mismas. Al contrario, a menos que hubiera sido consagrado obispo previamente, ninguna de esas obras serviría de nada y serían una tontería, algo infantil y ridículo. De la misma manera, el cristiano, habiendo sido consagrado por su fe, hace buenas obras. Pero no se vuelve más santo ni más cristiano a través de estas obras, ya que esto es el efecto de la fe sola. Al contrario, a menos que hubiera creído previamente y fuera cristiano, ninguna de sus obras le ayudaría en lo más mínimo, y en realidad serían pecados impíos y condenables. Y así, estos dos dichos son verdaderos. Las buenas obras no hacen bueno al hombre, sino que el hombre bueno hace buenas obras. Las malas obras no hacen malo al hombre, sino que el hombre malo hace malas obras. Por lo tanto, siempre es necesario que la sustancia misma o la persona sea buena antes de cualquier buena obra y que las buenas obras sigan y broten de una buena persona. Como dice incluso Cristo, el buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora queda claro que los frutos no sostienen al árbol, ni el árbol crece de los frutos. Al contrario, los árboles producen los frutos y los frutos crecen en los árboles. Así como es necesario que los árboles existan antes que sus frutos, y dado que los frutos no hacen que los árboles sean buenos o malos, sino que, al contrario, cada tipo de árbol produce su propio tipo de fruto, de la misma manera es necesario que la persona misma del hombre sea buena o mala primero, antes de hacer una obra buena o mala. Sus obras no lo hacen malo ni bueno, sino que él mismo hace que sus obras sean malas o buenas. Es posible ver casos similares en todos los oficios. Una casa mala o buena no hace a un constructor malo o bueno, sino que un constructor malo o bueno hace una casa mala o buena. Y en general, ninguna obra hace al artesano conforme a lo que es la obra misma, sino que el artesano hace la obra conforme a lo que él mismo es. Pasa lo mismo con las acciones humanas, según sea la persona misma, ya sea alguien con fe o en la incredulidad, así también su obra será de la misma clase, buena si se hace con fe, mala si se hace en la incredulidad. Pero lo contrario no es cierto, es decir, que por realizar una obra de cierta clase la persona se vuelva creyente o incrédula. Dado que las obras no hacen que una persona sea fiel,
tampoco hacen que sea justa. Pero como la fe hace que una persona sea fiel y justa, de la misma manera hace que sus obras sean buenas. Por lo tanto, ya que las obras no justifican a nadie, y es necesario que una persona sea justa antes de hacer el bien, resulta más que evidente que es la sola fe la que, por la pura misericordia de Dios a través de Cristo en su palabra, justifica y salva a la persona de manera digna y suficiente. Un cristiano no necesita de ninguna obra ni de ninguna ley para su salvación. Porque a través de la fe es libre de toda ley, y con pura libertad hace todas las cosas voluntariamente, haga lo que haga, sin buscar beneficio ni salvación, sino únicamente el beneplácito de Dios. Pues, por la gracia de Dios, ya ha sido enriquecido y salvado a través de su fe.